cuidadito. Pero todavía no, porque tiene un desfase. Todavía no, espérate. Por aquí todavía salí sentado, espérate. Siempre está con un desfase. Ahí está ahí recién parándote. Ya, hijo. 11:10 comienzan las transmisiones, el culto en el hogar. Le invitamos. Estamos en la pausa musical y 11:10 comienza el culto en familia. No se olviden, 11:10. No sé si de acá después se podrá. No sé. A las 11:10 comienza el culto en familia. Manténganse en la transmisión y sintonía del Ministerio Cristiano Evangélico. Un saludo a la hermana Marcela Arancibia Yeguer, del canal de televisión Espiritual TV de la Quinta Región. Saludos al canal Espiritual Televisión de la Quinta Región. Este más directo. 11:10 comienza nuestra transmisión Culto en Familia en día sábado. Estamos en la pausa musical. ¿Se encuentran ahí mejor? Están en la compañía del Ministerio Cristiano del Séptimo Día. Le invitamos, 11:10 comienza el culto en familia. A todos los que se están conectando a nuestras redes sociales, les mandamos un saludo. La hermana Marcela Lancillo Jäger, del canal de televisión Espiritual TV de la Quinta Región. Saludos a este precioso canal de televisión.
¿No? ¿Quién está conectado? Ah, vamos a ver. Se demora un poquito. Es la señal de internet. 11:06. Pausa musical. 11:10. Transmisión en vivo desde la ciudad de Ovalle. Un 8 tenemos. ¿Qué dijo? ¿Qué era? 11:09 dijo. 11:09. 11:09. Ya hijo, vamos a que después coloque. Déjale nomás. Después el 183 para que avancemos. Deje la música nomás. Muy bien, estimados amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Estamos en culto en día sábado, culto en familia. Baje un poquito el volumen. Vamos a comenzar el culto en familia. Agradecemos a todos los amigos que se conectan en esta hora. Agradecemos a la hermana Marcela Arancibia, que tiene su canal de televisión en la quinta región. A el hermano Oves Torres, que está en la ciudad de Yungay, que se conecta junto a nosotros. Y él hace la transmisión para la señal la 107.9, que es Radio Umbral. Y por supuesto junto a su señal online. Mandamos un saludo a todos los hermanos del Ministerio de la Séptima Trompeta, que también se conectan con nosotros, que también tienen hoy día su culto de día sábado. Agradecemos vuestra participación y sintonía y vamos a partir cantando, Constanza. ¿Qué himno hoy día vamos a invitar para empezar el culto en el hogar? Te invito a entonar el himno 183, No me olvidé de ti. Muy bien, vamos a cantar entonces el himno 183. No me olvidé de ti. Muy fuerte. Bueno, el volumen allá. Surgen dudas, vengas otra vez.
al Calvario, a la cruz donde sufrí. ¿Qué más pruebas quieres de esta? Te amé hasta morir. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez. Olvidarme me cumplí. Si en la historia desnudo rojas huellas ya dejé, madre se olvidará de su hijo alguna vez. Aún así jamás pensaría olvidarme de ti. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, yo no metí volver y pronto lo cumpliré. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez. Muy bien, ahora puedes ver en Facebook. Bien, estimados amigos, auditores que nos escuchan, que nos acompañan a través de nuestra señal, está junto a mí Constanza, mi hijo Nelson y mi esposa está aquí detrás de bambalina como la voz en off. Agradecemos vuestra participación. Antes de comenzar el tema, durante la semana nos escriben, porque usted también nos puede escribir a través de nuestro Messenger del Ministerio Cristiano Evangélico. Y muchas personas de alguna forma nos escriben pidiendo, por supuesto, la oración por distintas causas y motivos. También nos ha escrito Alexis y pide por él y por su esposa Tarsis. También se pide la oración por la salud del hermano Obed Torres de Yungay. Desde Venezuela, la hermana Amaris nos escribe y nos pide, por supuesto, la oración por su hijo, un hijo mayor que ella tiene, que tiene algunas complicaciones, especialmente por acosos demoníacos. El hermano Daniel Flores desde Valdivia pide la oración por su sobrina, porque la madre de estos chicos, la hermana Paula, ha fallecido. Y para que Dios traiga la consolación, la paz y, por supuesto, la esperanza en la segunda venida para que se vuelvan a encontrar. Nuestro estimado Pastor Aldo, de acá de la cuarta región, pide la oración por Carmen Orrego. Y la hermana, la pastora Marlene Valdés, nos escribe desde La Serena y pide la oración por un conocido y cercano a ella que vive en la ciudad de Parral, que es don Johnny Hernández. Está con algunas complicaciones, hay veces que en la soledad Satanás también se aprovecha y ellos piden la oración para que Dios traiga la consolación, la paz y la serenidad. También saludamos a todos aquellos que nos escriben al Ministerio Cristiano Evangélico, al hermano Guillermo Arias. Su esposa fue operada de un cáncer y gracias a Dios está estable, está bien. Y por supuesto a todas las familias que se reúnen junto a nosotros. Que Dios les bendiga y vamos entonces a elevar una plegaria para que Dios traiga la consolación a nuestras vidas. Oremos, estimados amigos auditores. Mi buen Padre Celestial, estamos aquí delante de su presencia, reconociendo que usted es el único Dios verdadero.
Oramos en esta hora por todos aquellos que han suplicado, han elevado su voz al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro. Mi temido Padre, bendiga a cada amigo oyente a través de nuestra señal, bendiga a cada familia que de alguna forma ha elevado su petición de oración y acompáñenos. Traiga la paz y la serenidad y la consolación a cada alma. En el nombre de Jesús oramos, amén. Bien amigos, vamos entonces a comenzar el tema de hoy día. En esta mañana queremos tratar el tema acerca de los dos pactos y el plan de la salvación. ¿Por qué hablamos de dos pactos? Porque como que de alguna forma se tiende a pensar que Dios actuó en el Antiguo Testamento de una forma y que en el Nuevo Testamento Dios actúa y obra de una forma distinta. ¿Será que Dios tiene dos formas de salvar al ser humano? ¿Será que el plan de salvación va cambiando, va mutando de alguna forma dependiendo de la sociedad en la cual nos encontremos? ¿Será que Dios cambia y tiene sombra de variación? ¿Habrán realmente dos pactos distintos unos de otros? ¿Será que Dios tiene dos formas de pensar? Obviamente que nosotros vemos en la Biblia que dice la Biblia que Dios no cambia y no tiene sombra de variación. Dice la Biblia que se case la hierba, marchitase el flor mal, la palabra de Dios permanece para siempre. Es decir, Dios no cambia. Pero ¿por qué la gente habla del pacto antiguo y el pacto nuevo? Bueno, hoy día a través de la palabra de Dios vamos a tratar de comprender un poquito todas estas temáticas. Miren, vamos a leer en el libro del Éxodo, del capítulo 25. Vamos al Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo número 25. La verdad, las cosas que antes de... ¿Cómo se escucha la voz? La verdad, las cosas que el Señor tenía que, en el tiempo del Éxodo, tenía que reeducar a Israel. Israel, de alguna forma, en casi 400 años de historia que estaba viviendo esclavo en Egipto, de alguna forma Israel se había olvidado de algunos preceptos, de algunos principios. Y había muchas cosas que en definitiva Israel de alguna forma se había olvidado. Y Dios tenía que sacarlo de la servidumbre de Egipto, traerlo al desierto, pero tenía que Dios volver a reeducarlo y a explicar el plan de la redención. Se habían olvidado. Y Dios buscó una forma didáctica en la cual tenía que explicar todos los procesos para el plan de la salvación. La forma principal en lo cual Dios iba a explicar era a través de erigir o levantar un tabernáculo en el desierto. Mire, en Éxodo 25, leamos del versículo del 1 al 9. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón, que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción, para el incienso aromático, piedra de onis, piedra de esgaste, para el efod y para el pectoral. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haré. Vale decir que Dios le dice a Moisés, mira, te tengo un modelo para hacer el culto de adoración entre mi pueblo. Y ese modelo era un santuario. Y Dios le muestra, ¿cierto? Dios le hace el diseño, le dice, esto es lo que necesito que se levante en el desierto. Un tabernáculo para que me adoren. Ahora, ¿cuál es el motivo principal por qué Dios quería levantar un tabernáculo en el desierto para que le adoren? Según el versículo 8 de Éxodo 25, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Cuál era el propósito? Dios quería estar en medio de su pueblo.
como el Señor, ¿cierto?, con su gloria infinita, no podía revelarse directamente, o si no el hombre moriría irremediablemente en su presencia, Dios quiso que le hicieran un tabernáculo, cosa que contuviese la gloria de Él, y así el hombre pudiese acercarse sin morir en la presencia del Señor. Entonces, el motivo de Dios es levantar un tabernáculo, ¿cierto? Explicar el plan de la... Cada utensilio que se coloca en ese tabernáculo, cada parte de él, tenía un solo propósito. No que el judío se quedase en la forma de la religión, sino que más bien en cada utensilio puesto, cada mobiliario que se desarrollaba, Dios estaba explicando el plan de la salvación. Todo era una figura, todo apuntaba al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. Voy a pedir a mi hijo que se acerque un poquito a la cámara y si puede ir mostrando algunas cositas de ese tabernáculo. Vaya, hijo, más o menos. Y hoja por hoja. Así que, bueno, estamos explicando, ¿cierto? Y yo le doy algunas indicaciones para que vamos viendo un poquito cómo era el tabernáculo. Aquí nace todo, esto nace el culto judío, ¿cierto? En toda su forma. Dios indica la forma que quería que se le adorase. Perfecto. Se ve muy bien. Así más o menos el tabernáculo, el desierto, muy bien organizado y bien diseñado. Vamos a la segunda hoja, hijo, por favor. Vamos a ir viendo poco a poquito, ¿cierto? El tabernáculo. Correcto. Esa parte me interesa mucho. Y por supuesto el tabernáculo por dentro tenía ciertos dos departamentos, uno el lugar santo, el otro el lugar santísimo, donde cada departamento tenía un cierto mobiliario. Cada mobiliario obviamente tenía un propósito, ¿cierto? Ahí está el lugar santo, santísimo, el santísimo, el arca del pacto con de la alianza, donde están los 10 mandamientos, hay una cortina que los separaba, el altar del incienso, los panes con la proposición, en la mesa y, por supuesto, el utensilio y el candelero o la menorá. Avancemos, hijo, a la otra hojita. Sí, no, la próxima. Vamos tratando de ir mostrando algunas cositas. Perfecto. Eso me interesa. Colóquelo. Mira, aquí está por ser parte de lo que es el arca de la alianza, donde se contenía dentro de esta urna, era de madera de acacia, con láminas de oro, los querubines en señal de reverencia con respecto a Dios, ¿cierto? Perfecto, hijo, demos vuelta a la hojita para que mostremos. Y aquí hay un elemento que sí me interesa que se fijen bien, ¿cierto? En esto. Me interesa mucho que se fijen bien que ahí está obviamente la urna, ¿cierto? Donde se contiene lo que es los 10 mandamientos y tiene una especie, un pocillo, que es un incensario, ahí dice el incensario, un poquito más arriba, Leandro, lo necesito un poquito más arriba, perfecto, gracias, hijo. Ahí está el incensario, ese incensario, ¿cierto? En el cual el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y obviamente ese humo de alguna forma, ¿cierto? Aparte de perfumar, también lo cubría de la presencia de Dios. Hijo, avancemos un poquito a la próxima lámina. La próxima, ahí está, eso me interesa, por favor, gracias. Y vamos a ir avanzando rápidamente. Correcto. Y lo otro, aparte del incensario, también tenía un altar del incienso. El altar del incienso. Ahí está, perfecto, correcto. Ese es un altar, el del altar del incienso. Gracias, hijo. Y vamos a la próxima. Yo muestro un poquito y para mostrar a los amigos dónde están los próximos. Me interesa que dónde están los distintos más adelante, donde están, mucho más adelante. Donde están las distintas ofrendas. Hay distintas ofrendas ahí. Eso está más adelante, hijo, más adelante. Hay distintas ofrendas más adelante. Me interesa. Correcto, eso es, la ofrenda. Hay distintos tipos de ofrendas que se ofician en el santuario, cada uno tenía un sentido y un propósito. Y si bien es cierto, todo lo que nosotros entendamos de este santuario que es Dios, o sea, este no es la invención ni de Moisés, porque a Moisés se le ocurrió. No, Dios muestra, muchas gracias, hijo, muchas gracias. Ahí estamos bien, yo creo que con eso mostrar un poquito. Pero lo interesante de que este es un proyecto de Dios, esto no es ocurrencia de Moisés, Dios le muestra un modelo y Dios a través de ese modelo y de cada utensilio, Dios quiere explicar el plan de la redención. Hay un hermoso poema que está en la revista El Santuario, que mi hija va a leer este hermoso poema más o menos para que se entienda un poquito cuál es el propósito de levantar un tabernáculo en el desierto.
Ya lo doy. Nuestro bello mundo, a pesar del sufrimiento y la maldad existente, atestigua sobre la existencia de un Dios de amor. Por ello, el niño, al lado del travieso perrillo, la mariposa e inocente vuelo, el color del atardecer, la vencilla y el cantar de la lluvia al caer, nos proclaman que el motivo de Dios en su creación fue la felicidad perfecta de sus criaturas. Previendo Dios que el pecado causaría separación entre él y sus hijos, diseñó el plan de redención, maravillosa enciclopedia de amor. Este magno plan es para el humano sinónimo de esperanza y luz, pues en él están contenida la justicia y la misericordia. Muy bien. O sea, este poema que está en esta revista, maravillosa revista que explica todo el tema del santuario, que explica de una forma didáctica, ¿cierto? Cada departamento, dice que el plan de Dios en la creación, cuando nosotros aún vemos, ¿cierto? Como las flores en primavera crecen, ¿cierto? Cambian, se nutren, las mariposas, ¿cierto? Como los pájaros, los niños en su felicidad. Cuando vemos esos hermosos atardeceres, todo muestra que hay un diseño inteligente y que el Dios creador, el único propósito del fin era la felicidad de aquellos que habían sido creados y puestos en este planeta. Ese era el propósito que movía a Dios en la creación, la felicidad de sus criaturas. Obviamente que esa felicidad fue truncada por causa del pecado. Satanás viene a este mundo a través del engaño a usurpar, ¿cierto?, lo que a Adán le correspondía administrar este mundo, pero sin embargo Dios diseña un plan. Y Dios diseña este plan de la redención, lo diseña para explicarle al ser humano que Dios, el propósito principal, siempre es la felicidad del ser humano. Y en ese plan Dios lo que hace es mostrar justamente el amor de Dios por cada uno de sus hijos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿de qué forma el Señor tenía que explicarle a Israel justamente ese plan? Que en algún momento vendría aquel que sobre sus hombros iba a tomar toda la carga de pecado de aquellos que le aceptasen. Obviamente que el mundo tenía que saber y tenía que conocer el maravilloso plan de la salvación. Pero sin embargo, Dios tenía que hacerlo de una forma didáctica. Dios tuvo que buscar elementos para poder explicar cada parte de este plan de la redención. Cuando el Señor levanta un tabernáculo en el desierto, obviamente que cada elemento del tabernáculo apuntaba siempre al ministerio sacerdotal de Cristo. La lámpara, por supuesto, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. La mesa con los panes de la proposición, Jesús también dijo, yo soy el pan vivo que descendí del cielo. El altar con el incienso es una figura, ¿cierto?, donde Cristo va y se presenta con nuestras oraciones para interceder ante el Padre. El arca donde está, ¿cierto?, los 10 mandamientos, es aquel lugar donde Cristo va a presentarse en 1844 para oficiar acerca del juicio hacia su pueblo. Cristo está abogando por cada uno de nosotros. Es decir, que cada mobiliario, no tan solo el mobiliario, sino que cada fiesta solemne en el judaísmo, en el Antiguo Testamento, cada una de ellas tenía una premisa. ¿Cuál? Mostrar a Cristo el sustituto al Mesías. Y Dios establece un pacto con Abraham, el pacto para que en ti serán benditas todas las naciones. Pero el pacto no era solamente bendecir a las naciones a través de Abraham y todas las futuras generaciones. El pacto era que Dios tenía que explicar el plan de la salvación. Había que explicar, había que enseñar cuál era el proceso en el proceso de la salvación. Pero, ¿por qué hoy decimos que Dios en el antiguo pacto obró de una forma, pero que después de la muerte de Cristo Dios tiene un pacto nuevo y un pacto distinto? ¿Dios habrá cambiado? ¿Dios cambia?
¿Dios es un Dios que cambia? Por supuesto que no. Bien, para explicar ambos pactos, ya que hemos hecho la introducción a través del santuario, va a buscar en el libro de Hebreos, el libro de Hebreos. Bueno, el apóstol Pablo explica este proceso de los dos pactos. El apóstol Pablo ayuda bastante en este proceso. Vamos al libro de Hebreos, al capítulo 9. El apóstol Pablo, de una forma didáctica, vuelve a explicar un poquito todos los procesos en el plan de la salvación. Leamos del versículo 1 en adelante acerca de este concepto que se utiliza en el mundo protestante de dos pactos, como si fueran cosas muy distintas. Ahora bien, dice el apóstol Pablo en Hebreos 9, pero el primer pacto tenía ordenanza de culto. Aquí dice que, y creo que tenía el primer pacto un santuario terrenal, es decir, esa es la forma que Dios explica el plan de la redención mediante un santuario terrenal. Entonces el apóstol Pablo se está aduciendo a lo que hemos venido explicando. El propósito de Dios, por supuesto, de tener un santuario aquí en la tierra era porque Dios quiere estar en medio de su pueblo. El primer propósito. Y como decía el poema esta mañana, el propósito de Dios en la creación era la felicidad de todas sus criaturas. Pero el Señor tenía que ahora garantizar y, por supuesto, la felicidad futura de toda la raza caída mediante el sacrificio de Cristo. Todo lo que fue levantado, como lo decía el apóstol Pablo, él apuntaba a la persona de Cristo. Dice entonces, ahora bien, el primer pacto tenía una ordenanza de culto y un santuario terrenal. Versículo 2 para adelante. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaba el candelero, la mesa con los panes de la proposición. Entonces el apóstol Pablo explica un poquito que así estaba conformado el tabernáculo. En la primera parte, dice él, la primera parte, lugar llamado lugar santo, aquí está el candelero, los panes con la mesa de la proposición, aquí en el lugar santo está el altar del incienso. Versículo 3 de Hebreos 9. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo. Detrás del velo estaba lo que se llama lugar santísimo. Versículo 4, el cual tiene un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en las que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que había reverdecido, y las tablas del pacto. Aquí hay dos cosas que quiero detenerme un poquito en esta cosa que el apóstol Pablo a veces me llaman hermanos pastores y me dicen como que el apóstol Pablo de alguna forma se habrá equivocado, porque cuando nosotros vamos al santuario aquí en la tierra, hijo, ¿lo puedes mostrar un poquito esta parte que está ahí? Avanza, te va, ya no, dale, va. A ver, en el santuario terrenal, en el lugar santo estaba la mesa con los panes de la proposición, que estaba ahí, ¿cierto? El candelero y estaba el altar del incienso. La pregunta es, ¿dónde está el altar del incienso? ¿En el lugar santo perfecto o en el lugar santísimo? Ahí se ven, ¿cierto? Tres mobiliarios. ¿Ya? Ahí no va, hijo, está bien ahí. ¿Qué hace ahí? No, pero aquí como que el apóstol Pablo coloca el altar del incienso, lo coloca tras el segundo velo, porque dice tras el segundo velo, llamada la parte del lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro. Entendemos que el lugar santísimo solamente había estado y estaba, ¿cierto?, en ese momento aquí en la tierra, el arca del pacto. El altar del incienso siempre ha estado en el lugar santo y no en el lugar santísimo. Entonces alguna gente me pregunta, entonces, ¿por qué el apóstol Pablo habla de un incensario en el lugar santísimo, siendo que el altar del incienso estaba en el lugar santo? Porque es verdad y el apóstol Pablo tiene razón. El apóstol Pablo no está hablando del altar del incienso. Así que los hermanos no se confundan. El apóstol Pablo no está hablando del altar del incienso. Está hablando de un incensario. Demos vuelta a la hojita, hijo, por favor. Claro. Vamos a mostrar esto. Yo lo ayudo acá. Eso es un altar del incienso.
Esto es un altar del incienso en realidad. Muéstralo un poquito, hijo. A la cámara. Ese es el altar del incienso. Eso es, un altar del incienso. Y eso, por supuesto, está en el lugar santo. Correcto. Eso está en el lugar santo, correcto. Ahora, el apóstol Pablo habla de un incensario, que no es lo mismo que altar del incienso. Búsquese ahí, hijo, de esta misma figurita, al otro lado. Y esta figura habla de un incensario. El incensario no es el altar del incienso. Por eso es que el apóstol Pablo está diciendo que el incensario estaba en el lugar santísimo. No se está refiriendo al altar del incienso. El incensario es un pocillo, es una cosita donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y cuando oficiaba en el día de la expiación, ahí se colocaba el incensario, con lo que lo dijo, por favor, ¿ya? Y ese incensario permitía, ¿cierto?, perfumar el lugar y también taparlo de la gloria del Señor para que no muriese. Un poco más acá, hijo, no se ve nada. Ahí sí. Ese es el incensario. Es un pocillo que era manual, que se tomaba y se trasladaba. Se sacaban las brasas del altar del incienso, se colocaba en ese incensario y se llevaba al lugar santísimo. Gracias, hijo. Por lo tanto, el apóstol Pablo en Hebreos 9 no está hablando del altar del incienso. A veces surgían críticas hacia el apóstol Pablo, como que Pablo se había equivocado, porque de alguna forma se da a entender que colocaba el altar del incienso en el lugar santísimo. Y la verdad que no es así, el apóstol Pablo nunca ha hablado del altar del incienso. ¿De qué hablaba? Del un incensario. Tomaba el pocillo, el sacerdote entraba al lugar santísimo en el día de la expiación y también permitía perfumar aquel lugar donde se hacía la expiación. Volvamos entonces a leer a Hebreos 9, un poquito, para ir comprendiendo un poquito lo que hace el apóstol Pablo. Bien, dice, versículo 2, porque el tabernáculo estaba dispuesto así, en la primera parte llamada lugar santo, estaba el candelero, la mesa con los panes de la proposición. Pero tras el segundo velo llamado lugar santísimo, el cual tenía un incensario. Y en efecto, el incensario es el pocillo donde se ingresaba el sacerdote. No era el altar del incienso, era un incensario, otra cosa, más el arca del pacto. Dice el apóstol Pablo que el arca del pacto contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció. La pregunta es, ¿cierto? ¿Ese maná y esa vara de Aarón están siempre ahí en ese lugar o fue una cosa momentánea? Vamos al libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes. Y busquen en el capítulo número 8. Primera de Reyes, capítulo 8, y vamos a leer el versículo número 9. 8 y versículo número 9. ¿Lo pueden leer, Constancita? En el arca ninguna cosa había sino las 2 tablas de la piedra de Moisés. Había puesto allí en Horeb, donde el Señor hizo el pacto con los israelitas cuando salieron de Egipto. O sea, si ustedes se fijan, cuando Salomón dice, traslada el arca del pacto al templo, cuando ya se levantó un templo ya permanente de piedra, cuando se hace el traslado, aquí se dice que en el arca no había ninguna cosa sino las 2 tablas de piedra. Es decir, que ya en el tiempo de Salomón ya no estaba ni el maná ni la vara de Aarón que había reverdecido. Eso fue una cosa momentánea, no fue una cosa permanente que estuviera siempre la vara y el maná dentro del arca del pacto. Porque cuando Salomón traslada el arca hacia el templo ya definitivo, dice que ninguna cosa había en el arca, sino que las 2 tablas de piedra. Bien, volvamos entonces al libro de Hebreos para explicar esto, el tema de los 2 pactos, porque estamos tratando de colocar las bases de esta introducción hacia los famosos 2 pactos. En Hebreos 9. Por lo tanto, el apóstol Pablo hace lo que tiene que hacer cualquier judío, y dar a entender que se explica que el pacto que Dios hizo con Israel era mediante ordenanza de culto y un santuario terrenal.
y que ese santuario tenía ciertas divisiones, lugar santo y santísimo, ciertos mobiliarios, más todas las fiestas solemnes. La pregunta es, ¿cuál fue la intención entonces de Dios de establecer un culto judío mediante ese tipo de servicio? Vamos al versículo número 9 de Hebreos 9. Hebreos 9, versículo 9. Dice así, con respecto a todo lo que el apóstol Pablo empieza a relatar. Dice, lo cual es símbolo. O sea, esto era un símbolo. Todo lo que Dios hace con respecto al tabernáculo que es la tierra, con todas sus divisiones y su figura y su mobiliario y las fiestas solemnes, que lo que era un símbolo, tenía un trasfondo. El trasfondo era explicar el plan de la salvación. Todo apuntaba hacia la persona de Cristo. Eso era para llevar la atención del judaísmo en este culto, y todo extranjero que abrazase la fe judía, llevar su mente justamente al verdadero, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que era Jesucristo. Versículo 9, repitamos de nuevo. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas, sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo en comidas, en bebidas, diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más perfecto tabernáculo no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y ya no por la sangre de machos cabríos, ni de becerros, ni por su propia sangre, sino que entró una vez al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y cenizas de becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquí el apóstol Pablo está explicando. Dice que el nuevo pacto que Dios está estableciendo son bajo las mismas premisas. Dios no ha cambiado. El primer pacto en Israel, ¿con qué lo hizo? Mediante un culto terrenal. Creo que tenía entonces el primer pacto un santuario. Este es el que levantó Moisés y después, por supuesto, de una forma más permanente que lo hizo Salomón. Por lo tanto, el primer pacto, ¿qué es lo que tenía? Un santuario terrenal. El segundo pacto, ¿qué es lo que tiene? Miren, leamos Hebreos 9, del versículo del 23 al 24. En Hebreos 9, del 23 al 24. Dice así la palabra de Dios. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hebreos 8, volvamos hacia atrás al capítulo 8 del libro de Hebreos. Leamos del versículo del 1 al 2, dice así. Ahora bien, el punto principal de lo que hemos venido diciendo es que tenemos un tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono en la majestad en los cielos, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Aquí entonces no ha cambiado, porque en el primer pacto se hizo un santuario, obviamente que terrenal, con distintos mobiliarios. Pero cuando Cristo muere en la cruz y va al cielo, ¿a dónde va? Dice, a hacerse ministro en el verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Por lo tanto, en el segundo pacto que hace Cristo después de su muerte, lo hace constituyendo un santuario en el cielo. No hay diferencia. El primer pacto se hace un santuario en la tierra, y en el pacto con Cristo, cuando va al cielo, ¿qué es lo que hace? Hacerse ministro del verdadero santuario que levantó Dios y no el hombre. El primer pacto, ¿qué es lo que tenía? Dice que tenía distintas ordenanzas de bebidas, comida, abluciones, de sacrificios de distintos, de toro y de machos cabríos. Es decir, el primer pacto se hizo en base al derramamiento de sangre. Y el segundo pacto, ¿en base a qué se hizo? A lo mismo, al derramamiento de sangre, pero esta es la sangre de Jesucristo,
Por eso dice el apóstol Pablo, si la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden, ¿cierto?, limpiar, obviamente que la sangre de Cristo puede limpiar vuestras conciencias y todo lo que el hombre necesita. Es decir, el primer pacto se hizo mediante un santuario terrenal, el segundo pacto mediante un santuario celestial. El primer pacto tenía, ¿qué cosa? Sacrificio y derramamiento de sangre de toro y de machos cabríos, pero el segundo pacto también en base a sangre, pero a la sangre, ¿qué cosa? A la sangre de Jesucristo. El primer pacto tenía un sumo sacerdote, pero eran débiles, eran imperfectos. Cuando se elegía un sumo sacerdote en Israel, pasaba un tiempo y ese hombre fallecía, había que elegir a otro. Y en el tiempo volvía a fallecer un sacerdote y había que elegir a otro. Es decir, vez tras vez se elegía un sumo sacerdote. Pero Cristo, que traspasó los cielos, se hizo ministro del verdadero tabernáculo, haciéndose nuestro gran sumo sacerdote, que murió una vez y para siempre, no muere a cada rato. Por eso es que es mejor el pacto nuevo, porque está hecho en base a las mejores premisas, al verdadero tabernáculo, a un mejor sumo sacerdote. Por lo tanto, no hay ninguna diferencia entre el pacto antiguo y el nuevo pacto. Están hechos bajo las mismas premisas. El primero se derramaba sangre y el segundo la sangre de Jesucristo. El primero fue constituido a través de sumo sacerdote imperfecto, pero el nuevo pacto a través de un mejor sumo sacerdote. El primer pacto se hizo mediante ordenanza de culto, un santuario aquí en la tierra, pero Cristo se fue a ser ministro del verdadero tabernáculo que levantó Dios y no el hombre. Entonces no hay diferencia en ninguno de los dos pactos. ¿Y por qué no hay diferencia? Porque Dios no cambia. Dios no puede tener distintas formas de salvar al ser humano, que en el Antiguo Testamento lo salvaba de una forma y en el Nuevo de otra, si Dios no ha cambiado. La justicia de Cristo siempre ha sido exactamente la misma. Cuando Dios fue a sacar a Israel de Egipto, y Moisés tuvo que presentarse y decirle, ¿cierto?, al faraón y decirle a Israel que tienen que prepararse porque Dios iba a obrar de manera poderosa y maravillosa para sacarlo de la servidumbre. Dios no le dijo a Moisés, anda y lleva los 10 mandamientos porque aquellos que los cumplan, yo voy a actuar. Dios primero actuó por misericordia, ni siquiera se merecían. Dios actuó por justicia y por gracia, sacó a Israel. Después que lo saca por justicia y por gracia, lo lleva al desierto y le entrega los 10 mandamientos. Aunque los 10 mandamientos son eternos para siempre, asentados eternamente. Lo que Dios quiso demostrar que Dios siempre actuaba por misericordia. ¿Cuál es la diferencia entre el pacto antiguo y el nuevo? Simplemente que Dios amplió el rango de la misericordia. En los tiempos de Moisés, alguien que quebrantaba la ley de Dios tenía que morir irremediablemente. Pero cuando Cristo muere en la cruz, ya el hombre ya no muere irremediablemente. Dios amplió el rango de misericordia. Leamos un poquito en Hebreos capítulo número 10. Hebreos 10, hija. ¿Tienes tu Hebreos 10, hijo? Y léete los versículos del 16 al 17. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más acordaré de sus pecados y transgresiones. Miren, si ustedes se fijan, en el nuevo pacto, ¿cierto? Dios tenía escrita la ley de Dios escrita en piedra, ¿cierto? En piedra estaba escrita, ¿cierto? Pero en el nuevo pacto, ¿dónde Dios quiere escribir la ley? Dice, y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes ¿en dónde? En sus corazones y en sus mentes las escribiré. Dice que en el nuevo pacto Dios va a abolir la ley. En ninguna parte sale que en el nuevo pacto Dios viene a abolir lo que estaba puesto en el tabernáculo. Al contrario, lo que Dios quiere que, aparte que está escrita en piedra, está escrita en el corazón de cada uno de sus hijos. La Biblia no dice que Dios vino en el nuevo pacto a abolir la ley de Dios. Al contrario, ahora la quiere escribir, pero en el corazón de las personas.
El nuevo pacto jamás está hablando de abolir algo, al contrario, Cristo viene a reforzar la idea de mantener los 10 mandamientos, pero ahora escrito en el corazón de cada ser humano. Esa es la gran diferencia. La diferencia es que en el judaísmo la ley quedó escrita en piedra, pero Dios quiere que en el nuevo pacto esa misma ley que escrita ¿dónde? En el corazón. Así dice Hebreos 10. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dijo el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones. No dice que en este pacto no, entre comillas, aunque es el mismo pacto. Dios no ha cambiado. Dios establece un pacto para la raza humana mediante Cristo. Lo hizo con Abraham y después la cruz lo hace con Cristo para extender la misericordia. El hombre ya no debía morir irremediablemente. Mediante Cristo el hombre tenía posibilidad en un tiempo de gracia de llegar a ser salvo. Y Dios extiende esa misericordia, no como en el tiempo de veces que morían irremediablemente. Sin embargo, Dios extiende la misericordia. ¿Para qué? Para escribir su ley en la mente y en los corazones de cada uno de sus hijos. Por lo tanto, si nos damos cuenta entre el pacto antiguo y el nuevo pacto, no hay ninguna diferencia. Están hechos bajo las mismas premisas. Uno tiene un sumo sacerdote, el otro también tiene un gran sumo sacerdote. El primer pacto mediante un tabernáculo en la tierra y el segundo pacto mediante el santuario celestial. El primer pacto se hizo mediante derramamiento de sangre de toro y de machos cabríos, y el nuevo pacto de qué se hace mediante derramamiento de sangre, pero este de la sangre de Jesucristo. ¿Y cuál es el propósito de este pacto nuevo? Que ya la ley no está escrita fríamente en los corazones, está aquí en los corazones, pero escrita como corresponde. Y Dios hace un llamado en el nuevo pacto. Hebreos 10 y versículo 25. ¿Qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros en este nuevo pacto? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos tanto más cuanto más veis que aquel día se acerca. Satanás ha logrado durante mucho tiempo sacar a la gente de la iglesia porque entró el chisme, el murmullo, sembró la cizaña, la división, y muchos hoy en día andan dando vueltas fuera del redil y se han dejado de congregar. El pacto que Dios establece con el hombre desde la cruz en adelante están hechos bajo las mismas premisas, y lo que Dios quiere, que no nos dejemos de congregar, que tengamos el amor fraternal, que nos unamos unos a otros, que nos amemos, que nos toleremos y nos exhortémonos unos a otros. Por eso yo lo invito, ¿cierto?, a reconsiderar. Dios no cambia y no tiene sombra de variación. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 14. Apocalipsis 14. En Apocalipsis 14, Dios viene a establecer un mensaje para el tiempo del fin. El 14, versículos del 6 al 7, dice así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel con el evangelio eterno. ¿Por qué en Apocalipsis aparece un ángel con un evangelio eterno? Porque los pactos son los mismos, el pacto no ha cambiado. Dios tiene una sola forma de salvar al ser humano. Por eso se llama el evangelio eterno, porque Dios no cambia. Su palabra es la misma ayer y hoy y para siempre. Como dice Hebreo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. No tenemos un Jesucristo en el antiguo distinto y en el no uno distinto. Es el mismo ayer y hoy y para siempre. ¿Y cómo aparece en Apocalipsis? Que en el tiempo al fin viene un ángel poderoso, ¿con qué viene? Con el evangelio eterno. ¿Y por qué eterno? Porque Dios no cambia. Versículo 7, que dice: a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y ha adorado al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Este ángel en el tiempo al fin viene a dar el énfasis de la predicación acerca de llamar la atención al Dios creador. Y cada día y cada semana nosotros, mediante escudriñar y leyendo los 10 mandamientos, encontramos que el cuarto mandamiento, que habla del sábado, hace alusión al Dios creador.
Es interesante que se llama Evangelio Eterno, porque quien lo escribe Dios es eterno. Estos pactos están hechos bajo las mismas premisas, no hay diferencia. La única diferencia, entre comillas, es que en el nuevo pacto están hechos mejores premisas, un santuario en el cielo, un gran sumo sacerdote y mejores sacrificios, porque aquí se derramó la sangre del Hijo de Dios. Miren, fíjense cómo esto no ha cambiado. Miren, en Apocalipsis capítulo 11, hija, léame el versículo 19. 11, versículo 19. La mujer encinta y el dragón. Apocalipsis 11 y versículo 19. Dímelo, pero el texto no. Entonces fue abierto el santuario de Dios que está en el cielo, y quedó a la vista del arca de un pacto en un santuario. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y una fuerte granizada. Dice Apocalipsis 11 que el templo de Dios fue abierto en el cielo, o sea, hay un templo en el cielo. Y Apocalipsis lo sigue reiterando. El templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Y qué se vio cuando se abrió el templo? El arca del pacto. Vale decir que Apocalipsis me está diciendo que en este templo de hoy en día está el arca del pacto. ¿Y qué es lo que contiene el arca del pacto? Los 10 mandamientos. Miren, en Apocalipsis 1, el mensaje para el tiempo al fin, que es Apocalipsis, se toma de los mismos elementos del santuario, tanto el terrenal, y muestra un santuario celestial. Leamos los versículos del 12 y 13 en Apocalipsis 1. Y me volví, dijo Juan, para ver la voz que hablaba conmigo, y ¿qué es lo que vio? Y vuelto vi 7 candeleros de oro. En medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Qué es lo que ve Juan a través de Apocalipsis? El candelero, lo mismo que estaba en el tabernáculo. Apocalipsis 8 y versículo 2. Vamos a Apocalipsis 8 y versículo número 2. ¿Qué es lo que tenía el santuario aquí en la tierra que levantó Moisés y Salomón? Un altar del incienso. Miren lo que dice Apocalipsis 8 y versículo número 2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino y se paró ante el altar. Aquí hay un altar en el cielo. ¿Qué altar será este? ¿Qué dice ahí? Ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlos a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Aquí está haciendo alusión a Apocalipsis, alusión al altar del incienso. Esto no ha cambiado. Bajo las mismas Apocalipsis, el Evangelio para el tiempo del fin está diciendo que en el santuario celestial hay un altar de oro, que es del incienso, donde Jesucristo se para e intercede por todos aquellos que le aman. Lo mismo que hacía esta figura en la tierra, en el tabernáculo de Moisés, cuando entraba el sumo sacerdote ante el altar del incienso con las oraciones de Israel. Apocalipsis 9, versículo 13, un poquito más adelante. Dice Apocalipsis 9, versículo 13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz dentro de los cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Es decir, estimado amigo auditor, toda la Biblia, hasta en Apocalipsis, nos habla de que hay un santuario en el cielo y que Dios está ministrando en favor de todos aquellos que le aman y le han recibido. Por lo tanto, y haciendo un pequeño resumen, los pactos que muchas veces la gente quiere separar, como diferenciar, como que son distintos unos de otros, uno parte de la premisa que Dios no cambia. No puede ser distinto porque Dios no tiene dos opiniones, por eso es Dios, porque Dios es infalible. No puede decir, yo salvo al hombre de una forma en el Antiguo Testamento, ahora que me equivoqué, lo hago en el Nuevo de otra forma. Es imposible. Dios no cambia. Siempre ha diseñado el plan de la salvación. Siempre Dios ha querido mostrar, ¿cierto?, la historia de la redención mediante figura. Y en el primer pacto se estableció mediante un tabernáculo en la tierra, y en el segundo un tabernáculo en el cielo. El segundo, que es lo que tenía, hecho mediante derramamiento de sangre, de toros, de machos cabríos. El segundo pacto mediante el derramamiento de la sangre de Jesucristo. El otro tenía un sumo sacerdote en la tierra que eran débiles y que morían vez tras vez.
pero en el nuevo pacto tenemos uno mejor, que es Jesucristo, que traspasó los cielos y que se hizo ministro del verdadero tabernáculo. ¿Cuál es la diferencia entre el antiguo y el nuevo? Como dice Hebreos 10, que ahora el Señor quiere que su ley esté escrita en vuestras mentes y en vuestros corazones. Y que, llamados al Señor, y que la gente no deje de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Dios está llamando hoy en día a sus hijos a reunirse mediante su altar. Estimados amigos, vamos a leer el libro de Hebreos capítulo 13. Vamos al libro de Hebreos capítulo 13. ¿Qué era esto? Hebreos 13. Busquemos en el libro de Hebreos capítulo 13, ya para ir concluyendo. Y el versículo 8. Nosotros cuando queremos diferenciar entre una cosa y otra, siempre debemos tener en cuenta esto, lo que dice el apóstol Pablo. Dice así, 13 versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entiende, estimado amigo, Dios no hace ninguna diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo, porque el Señor es el mismo ayer, hoy y para siempre. Dios no cambia y no tiene sombra de variación. La única diferencia que hace después de la cruz es mostrar, ¿cierto?, que Cristo ascendió al cielo, haciéndose ministro en el santuario celestial. Por lo tanto, en la cruz no termina y concluye todo. En la cruz es una parte en este proceso, en el plan de la salvación. Si Cristo murió y resucitó, se fue a ser ministro al santuario celestial. Vale decir que la cruz no es solamente lo que Cristo hizo por nosotros, pero cuando Cristo resucita tiene que salir a interceder por todos aquellos que le aman. Hoy Cristo está en el santuario celestial. Hoy Cristo del lugar santo se desplazó al lugar santísimo como lo hacía en el antiguo Israel el gran sumo sacerdote. Y hoy Cristo está intercediendo por cada uno de nosotros y está llamando a sus hijos a que le acepten y quieran en Él, porque los pactos están hechos bajo las mismas premisas. No hay ninguna diferencia. La única diferencia, entre comillas, que la ley que está escrita en piedra, hoy día quiere que esté escrita en vuestros corazones. Que Dios te bendiga, estimados amigos que nos han acompañado. Esperamos que este tema les pueda servir, por lo menos en la didáctica, de poder seguir aprendiendo y tener, por supuesto, el anhelo de seguir investigando. Damos gracias porque nos han acompañado mediante las redes sociales. Está Fabiana Acuña, Francisca Acuña, Edgar Parra, Carmen Alfaro, Pastor Aldo Aguirre y la hermana Marcela, Daniela Acuña, Manuela Pies, José. Bueno, hay muchos que se están contactando con nosotros. Muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que el tema les sirva de una forma didáctica y que tengan tranquilidad, porque Cristo está en el cielo intercediendo por cada uno de nosotros. Si en el antiguo pacto había sumos sacerdotes que eran imperfectos, usted hoy tiene la garantía que quien está intercediendo por usted es perfecto, porque murió una vez y solamente para siempre. Nuestro gran sumo sacerdote. Que Dios les bendiga y muchas gracias por habernos acompañado mediante todas estas redes sociales que están junto a nosotros. Muy bien, agradecidos, y vamos a terminar con un himno. Necesito tú, búscate el tiro el himno, tu hijo, muchas gracias. Y vamos a prepararnos, ¿cierto?, para irnos despidiendo, cantándole al Señor por todas las bendiciones y especialmente para que Dios siga dándonos en este tiempo tan complejo de pandemia su protección, porque la sangre de Cristo puede hacer todas las cosas nuevas. ¿Qué vamos a cantar hoy día? Invítame. Vamos a cantar el himno 187, Santo Espíritu de Cristo. Muy bien, vamos a cantar el himno 187 en el nuevo, ¿cuál es? En el nuevo es 190 y en el antiguo es 187. Santo Espíritu de Cristo. Ya, hijos, cantemos y nos despedimos de los amigos. Ya.
Espíritu de Cristo mora en este corazón. Tu presencia colmame de bendición. Colmame, colmame. Ven ahora y colmame. Mame de tu presencia. Ven, oh, ven y colmame. Santo Espíritu, lo puedes, aunque como no lo sé. Mas si tú mis ruegos oyes, sé que puro yo seré. Colmame, colmame, ven ahora y colmame, colmame de tu presencia. Débil soy, flaqueza, no más me postro a sus pies. Sé que tu amor eterno, fuerte y puro, fiel, me dé. Colmame, colmame. Ven ahora y colmame, colmame de tu presencia. Ven, ven y colmame. Lávame, bendice y salva, cuerpo, alma, espíritu. Ya me salva, me consuela de bondad. Colmame, ven ahora y colmame, colmame de tu presencia. Ven, oh, ven. Yo le digo cuando corte, vaya nomás. Ven. Muy bien, estimados amigos, nos estamos despidiendo. Agradecemos vuestra compañía a cada persona que nos ha escrito mediante estamos transmitiendo, a todos aquellos que se juntan junto a nosotros. Que Dios les bendiga. Oramos también por Daniel Flores, ¿cierto? Por el pedido de oración que él tenía, por aquellos que están agobiados, Alexis, Tarsi, la hermana que está en Venezuela, Marí, junto a su hijo. Y por supuesto a Johnny, ¿cierto? Que está en Paral, que Dios lo bendiga. Y a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga. Y vamos a hacer una pequeña oración para poder despedirnos. Estimado amigo auditor, que Dios te bendiga. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones. Muchas gracias.